Bien, entonces, hoy día lo que vamos a hacer es una actividad presencial, perdón, expositiva sobre la escritura histórica. La última parte del curso va a rondar una parte sobre cómo se escribe, cómo debemos escribir, y vamos a hacer una actividad, la próxima clase, al respecto. ¿Qué significa escribir como historiador e historiador? Cómo hemos pasado de la recopilación de datos, que se ve como algo positivista, a una propuesta más bien heurística y hermenéutica, es decir, cómo podemos interpretar datos en nuestra escritura histórica antes que solo presentarlos de forma ordenada o cronológica, como era la actitud y la perspectiva, ¿no es cierto?, en los inicios del siglo XIX de nuestra disciplina. Aunque creo que siempre se hubo una propuesta heurística hermenéutica, en todo caso. Bien, lo primero que tenemos que pensar es respecto a la tensión epistemológica del relato, ¿sí? ¿En qué sentido nosotros estamos construyendo un tipo de conocimiento que nosotros consideramos que es un conocimiento científico o es un conocimiento de las ciencias históricas, como se llama en nuestro departamento? Escribir en nuestra disciplina, estamos hablando de la escritura que se hace para la historia académica, no es un ejercicio libre o de ficción, eso va en otro lugar. Eso podría ser una novela histórica, un, o un ensayo, digamos, fuera de la academia. Eh, por lo tanto, en nuestra disciplina, al interior de la disciplina de las ciencias históricas, cada afirmación, cada nexo causal, cada juicio de valor debe tener un vínculo directamente con la evidencia que presentemos, la evidencia en este caso documental. Entonces, el archivo es la frontera del relato, que no se puede violar de alguna manera. La historiadora o el historiador está atado a lo que puede llegar a verificar. Por lo tanto, tiene que respetar la alteridad temporal del dato fáctico primario, no puede ir más allá. Eso es lo primero, el límite empírico de nuestra disciplina. Eh, Porque podemos hacer muchas interpretaciones, podemos tener una actitud heurística muy perfeccionada, pero lo que no podemos dejar de hacer es atarnos a los documentos y a la evidencia. Un documento ya sabemos que puede ser de distintas características. Hemos visto acá documentos que son imágenes, otros que son escritos, como la disciplina originalmente los concibió. Pueden ser también sonidos o materiales, objetos. Puede ser distinta característica o ricambre. Eso no es lo relevante, pero lo importante es que sí exista una base documental que organice y construya nuestro trabajo. Y de ahí entonces, del límite empírico, damos el salto interpretativo hermenéutico. Es el arte que se une a la ciencia. El pasado, por supuesto, no se autoexplica, no basta con presentar documentación en bruto, sino que siempre hay la historiadora y el historiador tiene que rellenar estos vacíos sin silencio y silencios del documento mediante la imaginación histórica, que es controlada, y la teoría interpretativa. Vamos a hablar un poco de la imaginación controlada. Es una expresión que puede sonar un poco extraña, pero la imaginación también juega parte como dado relato escrito en nuestra disciplina. Compartimos elementos con la literatura, por supuesto, pero el, la frontera inviolable es solo los documentos, son nuestros documentos, nuestras fuentes documentales. Por lo tanto, lo que hacemos es traducir los fragmentos mudos del archivo a narraciones que tienen un sentido analítico, y respondemos siempre a la pregunta del por qué y para qué de los hechos. Por lo tanto, no basta con tener los documentos para decir que nuestro trabajo está eh, eh, finalizado o completado, sino que lo que tenemos que hacer es que estos documentos hablen o nos hablen a partir de estas preguntas que nosotros les hacemos. Entonces tenemos que mirar esta perspectiva de nuestra disciplina entre este límite empírico que nos pone la ciencia y nuestra actividad científica, y el salto hermenéutica, que es el arte que a partir del cual nosotros interpretamos. Este equilibrio es bien complejo, por supuesto, pero es lo que siempre se busca en términos ideales. Veamos los pilares del rigor metodológico. Ya hemos discutido varias cosas en este curso, y algunas van a aparecer acá, ¿no es cierto?
lo primero, ¿no es cierto?, es la sospecha sobre el archivo. No, no podemos como historiadoras o historiadores reproducir dócilmente lo que afirma la fuente. Hay que hacer un análisis crítico de la fuente. Se deben revelar, por ejemplo, las tensiones internas del documento o, por ejemplo, las intenciones explícitas del autor, de la autora del pasado, o las asimetrías del poder de las instituciones que preservaron este documento. Entonces, nuestro trabajo es sospechar del archivo en el sentido de no tomarlo de manera ingenua, considerando que porque está en un archivo o porque es un documento de una época, es real lo que nos está transmitiendo. Y ahí está toda la crítica interna y externa que hablaba Leopold von Ranke respecto de los documentos, que creo que todavía se mantiene como una actitud permanente de nuestra disciplina de mirar críticamente los materiales con los cuales trabajamos. El segundo elemento es la vigilancia contra el anacronismo. El historiador no juzga el pasado con una moralidad del presente, a pesar de que el presente articula toda la interpretación del pasado, evidentemente. El desafío estilístico, entonces, acá está en explicar las acciones de los sujetos del pasado, pero tratando de utilizar sus propios marcos culturales, conceptuales y lógicos. Es decir, no juzgar en el sentido de no transformarnos en jueces, como decía Benjamín Vicuña Maquena, en los infiernos, decía él, sino más bien tratar de entender a los personajes en su época y en su contexto determinado, lo que no excluye, evidentemente, tener un juicio ético sobre el tema. O sea, eso por supuesto tenemos que tenerlo. O sea, no porque entendamos las acciones inhumanas, por ejemplo, y tratemos de entender el porqué de una acción inhumana, nosotros no podemos condenarla, por ejemplo. Eso siempre tenemos que tenerlo claro, en el sentido de que tenemos que tener un juicio ético, que lo hemos visto ya en este curso, en parte, sobre el pasado, y al mismo tiempo tratar de entender lo que los actores o las actrices de la época estaban pasando, digamos, lo que estaba ocurriendo en ese momento. Lo que no significa justificar, es otra cosa. Entender, ponerse en el lugar de otro, no significa eh, justificar lo que hicieron. Eso, evidentemente, eso no ocurre. Entonces, ese equilibrio también es bien complejo. Después tenemos que construir nuestro trabajo como un problema. Escribir como historiadora o historiador implica formular una pregunta de investigación que es explícita. Tiene que ser súper nítida y clara lo que nosotros queremos preguntarle, en este caso, a los documentos, o queremos preguntarnos como una preocupación historiográfica. Los hechos no hablan por sí mismos, son construidos por los investigadores y las investigadoras a partir de sus preguntas. Eso es lo que organiza este caos documental, una secuencia argumentativa en una secuencia argumentativa comprensible. O sea, frente al mare magnum de documentación que podemos encontrar en una época, lo que lo organiza no es el documento en sí mismo de la época, sino las preguntas que le hacemos desde el presente. Por lo tanto, el presente siempre organiza el pasado como construcción de un problema de investigación. En cuarto lugar, tiene que existir un diálogo historiográfico. Ningún ensayo histórico, ningún texto, ningún artículo, ningún paper, ningún libro se escribe en el vacío. El texto nuestro debe demostrar que está interviniendo activamente en una conversación existente que confronta, que apoya o matiza las posturas teóricas de otros autores precedentes. Debe partir de una discusión. Y eso lo hemos visto en este curso cuando hablamos, ¿no es cierto?, del uso de las fuentes secundarias. Eso ya lo vimos en esta clase, digamos, cómo uno tiene que intervenir en una discusión y de qué manera interviene esa discusión y cómo se hace comprensible en lo que se llama el marco, digamos, en el cual se está discutiendo el problema que nosotros queremos investigar. Por lo tanto, esos elementos son los pilares del rigor metodológico, ¿no es cierto? Sospechar que del archivo de no creer, digamos, eh, de forma ingenua lo que dice, vigilar el anacronismo, no juzgar desde el presente, eh, pero utilizar el presente para entender el pasado, por supuesto, construir un problema de investigación y no simplemente acumular datos o documentos de forma cronológica, y dialogar con los otros historiadoras o historiadores, ¿no es cierto?, que han trabajado el tema o que se acercan al tema que uno está estudiando. Esto aparece siempre en cada paper, en cada artículo y cada libro histórico o historiográfico. Bueno,
Una vez que hemos sentado las bases, de forma un poco rápida, yo sé, pero esto es una parte, esto es un curso introductorio, de, de cuáles son los pilares empíricos de nuestro trabajo, pasamos a los aspectos interpretativos. ¿Cuáles son las estrategias conceptuales? ¿Cómo ordenamos, ¿no es cierto? Desde el archivo, nuestra primera versión del borrador que vamos a hacer. Primero tenemos que sistematizar y hacer lo que se llama el desbloqueo creativo, que es una parte bien difícil. Una de las partes más difíciles de investigar en historiografía no es tanto encontrar documentos que se pueden encontrar o discutir la bibliografía, sino que tratar de encontrar el problema que uno está trabajando. Y esa parte a veces pasa un bloqueo, es muy normal, eso es parte del trabajo de investigación y de todo trabajo creativo en realidad. Primero, el escribir, lo que nosotros hacemos es escribir y leer, eso es lo primero, ¿cierto? Leemos documentos, leemos bibliografía secundaria, leemos a las colegas, a los colegas, y escribimos nuestros artículos, nuestras reseñas, nuestros libros. Eso es lo primero que hay que tener en claro en términos prácticos. Por supuesto, también presentamos, podemos hacer clases, en fin, pero ya son otras cosas. Escribir es un acto de pensamiento y descubrimiento, no es una mera transcripción de lo que un documento nos dice. No hay que esperar a finalizar, por ejemplo, la lectura de toda la bibliografía para redactar. Uno normalmente hace eso de forma simultánea, va redactando, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando hagan su tesis, su informe final de seminario de grado, van redactando su trabajo al mismo tiempo que van leyendo la bibliografía. La bibliografía le nutre a su texto y a veces, y al mismo tiempo su texto es una discusión con la bibliografía. Entonces, también se puede hacer por etapas, leer solamente y después pasar a escribir, pero eso normalmente no ocurre, porque normalmente esto es paralelo. ¿Por qué? Porque el propio esfuerzo de escribir revela incongruencias lógicas y lagunas empíricas en la investigación preliminar, por lo tanto uno a partir de la propia escritura se va dando cuenta de lo que le falta o lo que le sobra cuando el investiga, digamos, eh, más de lo que efectivamente puede utilizar en su propio trabajo. Eso va a ser muy común en todo caso, porque vamos a ver acá, ¿no es cierto?, utilizamos solo una parte de todo lo que investigamos. Entonces la escritura tiene que ser ese acto de trabajo, de pensamiento, que se hace, ¿no es cierto?, al momento de enfrentar un texto historiográfico. Después viene el fichaje conceptual, romper la cronología lineal de las notas de investigación, que a veces por las cuales uno agrupa, ¿no es cierto?, sus referencias. Aquí se recomienda agrupar citas, ideas que uno va haciendo, ¿no es cierto?, del trabajo, ¿no es cierto?, antes de empezar a escribir o en el momento que escribe, bajo categorías analíticas. Pueden ser económicas, de género, discursivas, geopolíticas, cualquiera, ¿no? Categorías analíticas que están relacionadas directamente con el problema de estudio, por supuesto. Entonces, eh, lo que tiene que tener claro uno es el panorama. En esta categoría analítica, ¿no es cierto?, vamos a ver que también les puede servir mucho hacer mapas conceptuales, se puede utilizar inteligencias artificiales a las cuales uno le entrega el texto, por ejemplo, y le va haciendo como un ordenamiento que puede ser interesante para verlo, no para seguirlo al pie de la letra, pero para poder hacer estos encadenamientos de ideas que son muy relevantes. Esto nos va a forzar a que el borrador avance temáticamente y no de forma descriptiva. O sea, no hacemos una descripción solamente en los documentos, sino que lo analizamos. Y eso lo hacemos a través de categorías. Y estas son las que tenemos que tener claras. Entonces lo vamos haciendo en el momento en que hacemos este fichaje, o al momento que la escritura incluso. Pero importante es tenerlo antes de ponernos a escribir de forma más directa, tener estos criterios y esta categoría analítica ya construidas en estas notas. Después la hipótesis debe estar formulada visiblemente en la mesa de trabajo. O sea, uno tiene que tener ojalá escrita ahí y someterla constantemente en escrutinio. El argumento que estamos construyendo comprueba, matiza o desafía la hipótesis principal. Si un dato no realiza ninguna de esas funciones, sobra en el texto o tal vez podemos cambiar la hipótesis. En el caso de que encontremos mucha evidencia documental que no que la está cuestionando, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener, ojalá en un papelito anotado,
en un post-it o donde sea, o en una pizarra, si es que uno tiene una pizarra o un cuaderno, tener anotada la hipótesis como una guía, como una guía que filtra la investigación que estamos haciendo, y en algún momento, si la documentación nos lleva por otro lado, entonces tener la capacidad también de modificar esa hipótesis. ¿Sí? También eso es posible. Bien. Entonces, tenemos que sacrificar mucha información. Esa es una de las cosas que frustran un poco a los estudiantes cuando comienzan, porque se dan cuenta rápidamente que de todo lo que investigan y todo lo que analizan, ocupan solamente un porcentaje muy menor, un 15% en algunos casos, yo creo que en mi caso, incluso a veces menos, de todo el material documental que uno puede llegar a revisar. Puede analizar ciclos completos de documentación y solamente terminar publicando una parte nada más, analizando una parte en su publicación. Entonces, un error es justamente pensar que todos los hallazgos que uno encontró y descubrió en el archivo deben entrar en su trabajo. Eso no es así, porque va a depender del problema de estudio. Si el objeto de estudio y el problema de estudio están bien definidos, ¿no es cierto? Es muy normal que una parte solamente de todo lo que uno lee de la bibliografía y de los documentos sea utilizada después en el texto que uno escribe, en su artículo, en su libro, o en su tesis. Entonces, si uno pone todo lo que encuentra, esto ahoga el argumento central del ensayo y va a desconcertar al lector. Entonces, no sirve. No sirve eh, poner todo, porque implica o denota que no hay una filtración y no hay una claridad respecto al objeto de estudio, claro. Por lo tanto, la madurez intelectual de la historiadora, del historiador, se demuestra en su capacidad de exclusión. O sea, uno, mientras más viejo es, va descartando más cosas. Y mientras más joven, normalmente le cuesta mucho descartar, porque no tiene ha desarrollado la habilidad todavía, que eso se desarrolla con el trabajo, por supuesto, no con los años, sino con el trabajo, de poder discriminar. Por lo tanto, el 85% del material que se analiza muchas veces construye un bagaje, permite comprender el contexto del problema y dar una seguridad argumentativa. ¿Sí? Por supuesto, no se desecha. Sin embargo, entre el 15 y quizás menos, sustenta directamente la tesis y figura en el texto definitivo. El resto, ¿cómo va quedando? Queda nota al pie de página, quedan referencias, o a veces no se menciona, pero normalmente puede quedar como una nota al pie de página para una lectura más, digamos, posterior, perdón, de un tema anexo, por ejemplo, puede ir quedando de esa manera. Veamos el tercer punto, que es la arquitectura del ensayo histórico. Cómo equilibrar la estructura académica formal con la creatividad y innovación retórica. Eso es un punto bien relevante, ¿no es cierto? Cómo hacer un contrapunto y un equilibrio entre el rigor metodológico empírico que hemos mencionado, pero por otro lado la creatividad y la innovación, que hagamos cosas nuevas, creativas y a partir de un uso del lenguaje, ¿no es cierto?, que tiene un sentido estético también. Bien, entonces, no hay una dicotomía entre estructura y libertad expresiva, como quizás aparece un poco acá, entre el ancla del rigor académico y la pluma creativa. Eso creo que no es así. Hay que hacer un equilibrio, sí. Entonces, más que un diagrama entre, entre elementos que sean dicotómicos, es decir, que hay que uno que tiene que tomar uno u otra vía, eso no es así, sino que más bien, más que dicotómicos, que se enfrentan entre sí, son elementos que deben conjugarse, que deben hacer un equilibrio. Mientras más equilibrado eso esté, mejor queda el texto. Entonces, normalmente el texto tiene estas partes, ¿no es cierto? Una introducción, un cuerpo analítico y conclusiones, pero muy brutos, por supuesto, muy generales. El cuerpo analítico está dividido en diferentes partes, como uno va descomponiendo el objeto de estudio. Normalmente la introducción se delimita el problema, se define el estado de la cuestión, donde uno analiza otros autores o autores que han trabajado el tema, se justifica la metodología, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el problema que uno está trabajando, se explicita la hipótesis y se anuncia el corpus de trabajo que uno va a analizar, digamos, sobre todo el corpus documental. Sin embargo, esto no puede ser solamente una presentación eh, fría, sino que también tiene que tener
algún elemento de sugerencia para el lector o la lectora. Por ejemplo, se puede iniciar con una escena judicial singular, se puede iniciar con un testamento enigmático, una contradicción entre las fuentes para atraer al lector, y eso es muy importante porque si bien nosotros escribimos textos que son medio aburridos para el público, y que de hecho creo que sí lo son, porque son muy detallados y a veces un poco áridos, eh, debemos hacer un esfuerzo por que nuestro texto tenga un interés para el lector también y la lectora. O sea, hacerlo no solamente por un sentido estético, sino que también para, para generar como una pluma propia, como una forma de escritura que sea singular. O sea, sería ideal que, si bien nuestra disciplina tiende a homogeneizarnos en términos de los textos que escribimos, sería ideal que a pesar de esa homogeneización tengamos una visión de que podemos ir construyendo un texto particular, que nos caracterice. Por supuesto, se hace con el tiempo y mediante el trabajo, pero sería interesante que uno no lo abandone. Después del cuerpo analítico, ahí está el contraste riguroso de las fuentes primarias, el diálogo con los historiadores e historiadoras secundarias, el uso escrupuloso y riguroso de la nota al pie de página para ir citando todas las referencias, citándolas bien, y no perder ninguna referencia. Y ser honesto y honesta cuando uno encuentra en un texto una referencia documental o una idea, siempre citarla, nunca dejar de citarla. Eso es muy importante dejarlo claro. Y a veces cuando uno encuentra un texto, no directamente, pero lo analiza directamente, buscando el libro o la fuente documental, siempre decir que esto fue encontrado gracias a otro texto. Entonces lo refiero citado en o, gracias, o referenciado en. Eso es muy importante porque tiene que ver con, con la ética de nuestro trabajo también. Sin embargo, esto tiene que hacerse en una prosa ágil, usando conceptos, por ejemplo, de la época que se han analizado, ¿no es cierto? Descripciones de una atmósfera, por ejemplo, con un vigor verbal, transiciones temáticas que sean elegantes, donde uno pueda transitar de una cápita a otro cápita del trabajo, de un capítulo a otro capítulo, en el caso que sea un libro. Tiene que tratar de hacerlo así, de una forma que sea ágil para el lector eh, o la lectora, no hacer esas referencias documentales enormes donde el documento ocupa más espacio y las citas probablemente que el texto principal, sino que más bien hacer una prosa, digamos, donde esto pueda quedar subsumido en un texto y las referencias quedan en la nota al pie de página, con los detalles tal vez más, eh, digamos, más amplios, del tema. Eso tenemos que hacer ese equilibrio. Finalmente, las conclusiones son un balance sistemático de lo comprobado. Hay que reconocer honestamente los límites que uno tiene de todo tipo, ¿no es cierto?, en las fuentes de estudio, y eso queda definido en las conclusiones. Pero en el caso del análisis de las conclusiones también debe ser una conexión, por ejemplo, de lo local con la microhistoria, también con los debates estructurales y teóricos de carácter global, puede sugerir nuevas vías. O sea, uno puede terminar un trabajo concluyendo de que este trabajo puede significar otros trabajos posteriores sobre el tema, por ejemplo. Eso también puede ser algo interesante en nuestra escritura. Vamos a terminar entonces viendo algunas escrituras de algunos maestros, analizando párrafos reales que demuestran que el rigor metodológico no está reñido con la belleza literaria. Entonces, solamente para dar un ejemplo de cómo se podría hacer, y con esto terminamos. Tenemos a Carlo Ginzburg, el famoso libro El queso y los gusanos, en 1976, que podemos leerlo de esta manera. Dice, se llama Domenico Scandella, pero todos le decían Menocchio. Nació en 1532 en Montereale, un pueblecito de 600 habitantes situado en las colinas de Friuli. Declaró que era un molinero, pero no solo hacía eso, también era carpintero, albañil y sabía leer y escribir. Aquella pequeña minoría de campesinos instruidos representaba un puente entre la cultura popular y los códigos de las élites. Entonces, Ginsburg no abre su libro con un tratado abstracto sobre la teoría cultural de lo que significa, ¿no es cierto?, eh, el mundo de la cotidianidad, por ejemplo, sino que más bien elige un individuo que está marginado del archivo judicial, inmediatamente lo humaniza,
lo conecta con una gran pregunta sociológica histórica, ¿no es cierto?, que es un puente entre la cultura popular y los códigos de las élites. De modo que el flujo cultural entre las clases dominantes y populares de la era moderna, ¿no es cierto?, queda refrendada o referenciada o explicada a partir de este caso. Entonces, esto es el inicio magistral de un texto historiográfico en el cual el rigor documental de la fecha, el nombre, digamos, todo lo que aparece en los documentos, no está despegado del estilo literario, de la estética, ¿no es cierto?, que es un texto atrayente, uno podría decirlo, eh, pero tampoco del factor analítico, ¿no es cierto? O sea, no se queda solamente en el nombre Domenico Scandella y trata de ver qué es lo que ocurrió con su vida, sino que también lo sitúa como un puente, como dice ahí, entre la cultura popular y los códigos de las élites, ¿no es cierto? Por todos los elementos que dice acá, ¿no es cierto? Porque sabe leer y escribir, porque es carpintero, albañil, molinero, etc. Entonces, por supuesto, no tenemos que copiar esto en nuestro trabajo, pero sí nos puede servir como una inspiración, esta singularidad reveladora que lo muestra Ginsburg en su texto. Tenemos otro ejemplo de Georges Duby, el domingo de Bourbon. Dice, el domingo 27 de julio de 2014 era un día caluroso. El sol de mediodía caía implacable sobre las armaduras de hierro de los caballeros franceses de Bourbon. El rey Felipe Augusto sabía que el derecho canónico prohibía derramar sangre un domingo, el día del Señor, pero sus enemigos avanzaban. La deliberación fue breve. No se trataba de una simple escaramuza feudal, sino de un juicio de Dios materializado en el campo de batalla. Entonces, Duby emplea el tiempo verbal en presente pretérito imperfecto, genera inmediatez física en el lector. El sol de mediodía caía implacable. Sabía, o sea, ocupa esa forma verbal. Eh, Al mismo tiempo introduce un dato metodológico crucial de antropología medieval. La sacralidad del tiempo, la prohibición dominical de la violencia y la naturaleza jurídica de la guerra eran factores que se contradecían, ¿no es cierto?, en esta escena. Entonces, nos mete directamente como si hiciéramos un viaje directo al momento en el cual está relatando, pero al mismo tiempo hablando del juicio de Dios, por ejemplo, eh, del derecho canónico, ¿no es cierto?, nos sitúa en el contexto, mmm, digamos, de la época que va más allá del caso particular o de la escena que nos está relatando. Entonces, al mismo, digamos, muy parecido al anterior, eh, toma un caso, lo describe, pero al mismo tiempo nos construye su elemento analítico. Y eso es lo interesante. Este es un texto bien bonito, está traducido en francés, digamos, se puede leer quizás de otra manera, pero incluso la traducción mantiene su belleza. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña conclusión. Entonces, pregunta, ¿qué significa escribir como historiador e historiadora? Bueno, significa hacer un equilibrio entre la tensión empírica, el límite, y la interpretación o lo hermenéutico. ¿Cuál es el tránsito heurístico que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer un trabajo de artesano o de artesana, ¿no es cierto?, a partir del análisis de los documentos, de la bibliografía secundaria en nuestro propio texto. Y tenemos que tener siempre la capacidad de no incluir aquello que no esté dentro del objeto de estudio o de la hipótesis que nosotros queramos probar, por tanto dejar cosas fuera. Entonces, eso puede ser frustrante, ya lo dije, ¿no es cierto? Y de hecho lo es, porque gran parte del material que analizamos y que estudiamos y que leemos, ¿no es cierto?, finalmente no va quedando o queda como una referencia en nuestro texto final. Eso hay que saber hacerlo y saber excluir cosas, saber discriminar. Y eh, terminamos con la estructura versus libertad expresiva que hay que equilibrar para hacer un texto historiográfico, ¿no es cierto? Eh, para poder mantener una belleza del lenguaje y al mismo tiempo un rigor científico. Ahí tenemos algunos ejemplos de algunos maestros que lograron hacerlo. Bien, aquí entonces dejamos la clase hasta acá.